lección de esta mañana. La lección se titula, hermanos, el título de la lección, el sufrimiento presente y la gloria venidera. El sufrimiento presente y la gloria venidera. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8 y vamos a dar lectura del versículo 18 al versículo 30. Voy a leer alternadamente, yo leo el versículo 18, ustedes el 19 y nos unimos en el versículo 30. ¿Listos? Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Porque la Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el apóstol Pablo. Pero si esperamos lo que no veremos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. ¿Todos juntos? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí la lectura, hermanos. El tema esta mañana, sufrimiento presente y la gloria venidera. Esperanza, que podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, una marcada esperanza para los cristianos, pero también vemos gemidos y el propósito eterno de Dios en la vida de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 30, que le acabamos de dar lectura, Pablo no niega, hermanos, el sufrimiento. Tampoco lo minimiza ni lo espiritualiza de forma superficial. No, presenta, hermanos, el sufrimiento como algo real en la vida de los hijos de Dios, como parte de la vida cristiana. Por el contrario, lo toma con absoluta seriedad, pero lo sitúa dentro de un marco mucho más amplio. Hermanos, ¿cuál es el marco? Dentro del propósito de Dios. En este pasaje, el sufrimiento es interpretado desde tres perspectivas simultáneas. La primera que podríamos mencionar, la creación gime. El creyente gime. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, los hijos de Dios. Y dice el versículo, con gemidos indecibles. Todo esto ocurre, hermanos, bajo la certeza de que Dios está llevando la historia hacia una gloriosa consumación. La historia de los hijos de Dios o la historia de los que han puesto su fe en Jesucristo hacia una gloriosa consumación. Y eso es una bendición para nosotros. Romanos 8, del 18 al 30, enseña que el dolor no es señal de derrota. Hermano, Cristo mismo padeció durante su ministerio terrenal. ¿Cuántos dolores el Señor no padeció? Pero el dolor no es señal de derrota, sino parte del proceso por el cual Dios conduce a sus hijos hacia la gloria. Humanamente hablando, hermanos,
cualquier cosa que una persona decida hacer, emprender, lograr, parte del proceso incluye sacrificio, incluye esfuerzo y muchas veces también dolor, ¿sí o no? En la vida cristiana, hermanos, no es algo diferente. Pero bendito sufrimiento, bendito dolor y todo lo que venga en la vida del Hijo de Dios, hermanos, porque nos lleva a la gloria, a la presencia misma de Dios. Estos versículos que acabamos de leer responden a las preguntas reales y profundas que muchas veces nos hacemos o se hace la gente. Si somos hijos de Dios, es la pregunta. Si somos hijos de Dios, ¿por qué sufrimos? ¿Que acaso no hay predicadores que dicen, busca a Dios, entrega tu vida a Cristo y todos tus problemas se van a acabar y todos tus dolores se van a solucionar? Bueno, ese es un falso evangelio, porque ese no es el evangelio que Cristo predicó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted dice, yo soy cristiano, yo me la llevo bien fresco, yo ni sufro ni batallo, examine su corazón si en verdad es cristiano. Porque en primer lugar tenemos una lucha interna, esta carne se tiende al mal, amén. Batallamos con la carne, es parte, Pablo dijo, miserable de mí. En segundo lugar, hermanos, tenemos enemigo, ¿verdad? El diablo. Y el apóstol Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Bienvenido a la vida cristiana. Amén. Y ahora vamos a mirar, hermanos. La respuesta de Pablo no es simple, pero sí profundamente esperanzadora. Amén. En primer lugar, veamos, hermanos, la esperanza de una restauración futura. La esperanza de una restauración futura. Estamos mirando versículos del 18 al 25. La esperanza de una restauración futura. Versículo 18, volviendo ahí a nuestro texto, Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. ¿Qué vemos en ese versículo, en las primeras palabras? Una convicción formada. Tengo por cierto. La expresión tengo por cierto expresa, incluye la fe, la esperanza, indicando, hermanos, una conclusión razonable o razonada. Pablo no habla desde la comodidad ni desde la teoría, porque muchas veces, hermanos, yo decía el miércoles como pastores, muchas veces predicamos algo que ni siquiera hemos vivido. Y Pablo no está hablando desde la comodidad ni desde la teoría nada más. Tenemos la teoría, pero no hemos pasado por la práctica. O sea, es bueno aprender la palabra de Dios, pero tenemos que practicarla, y en la práctica vamos a pasar, hermanos, situaciones, pero Dios está moldeando el corazón, el carácter, la vida de sus hijos. Y Pablo, es lo que a mí, hermanos, me anima, me sorprende, y hasta cierto punto podemos admirar al apóstol Pablo. Porque lo que él está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, él mismo lo había vivido en carne propia. Tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, Pablo mismo, él mismo conocía profundamente el sufrimiento. Pablo conocía, hermanos, la persecución. Pablo conocía el dolor físico y emocional. En una ocasión decía el apóstol Pablo, por dentro, por fuera conflictos, decía Pablo, hablando del ministerio, por fuera conflictos, por dentro temores. Y aún así Pablo seguía adelante, seguía predicando. Esta afirmación no nace de optimismo superficial, sino de una convicción teológica profunda y de una experiencia real en la vida del apóstol Pablo. Aflicciones reales, no negadas. Pablo no niega las aflicciones. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice el versículo, no son comparables. Las aflicciones del tiempo presente. Reconoce su peso, reconoce la dureza de las aflicciones y la realidad presente de ellas mismas. Vaya conmigo si gusta, si no creo que también está en la pantalla, no sé, segunda a los Corintios 4:17.
Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios para animarla. Dice, porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea. Mire hermano, cómo miraba Pablo la perspectiva de las aflicciones, las tribulaciones. Esto es momentáneo, esto va a pasar, esto no va a durar para siempre. Esta leve tribulación momentánea. ¿Qué dice, hermanos? Nos va a derrotar, nos va a apartar del camino de Dios. Miren el enfoque, hermanos, de Pablo ante las aflicciones y las tribulaciones. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Lejos de que estas aflicciones momentáneas me desanimen, me aparten del camino de Dios, me afirma más en la vida cristiana y en la fe. Hermano, ese era Pablo. Pregunta, ¿cómo usted enfrenta las aflicciones en los tiempos difíciles? ¿Con esa fe? Somos humanos. Pero sabe una cosa, en medio de las aflicciones, yo creo que es la actitud que debemos de tener en la vida cristiana. Amén. Recordar que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras. Y en vez de que nos derroten, estas aflicciones, tribulaciones momentáneas que pasarán, producen en nosotros, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda a los Corintios 11, 23 al 28. Vaya conmigo, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 28. Amén. Somos ministros de Cristo, dice Pablo a manera de pregunta, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de los ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y fíjese, hermano, el corazón de Pablo, todo lo que él padeció. Y él dice en el pasaje que leímos, todo eso que he padecido produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Me afirma más en mi fe, en mi Dios. Me arraigo más en mi fe. Sobre todo eso, hablando físicamente, las aflicciones, los peligros y todo, hambres, fríos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow, qué hombre, hermanos. ¡Qué hombre! Como pastores, yo creo que quizás sí ha de haber algunos que han pasado algo similar al apóstol Pablo, pero no. Y mire la actitud de Pablo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ya leímos lo que él padeció, él mismo lo relata, él mismo lo dice, hermanos, él lo vivió en la práctica, no solamente en la teoría, en la práctica. Y dice, no son comparables. O sea que lo que yo he sufrido, dice Pablo, y todo lo que ya he mencionado, no se compara con lo que nos espera. No se puede comparar, no es compatible. Esa era la actitud, hermanos, de Pablo. Pablo no dice que las glorias futuras recompensarán el sufrimiento como si tratara de un equilibrio aritmético. Dice que no son comparables. La gloria futura pertenece a una categoría completamente, hermanos, distinta, que no se puede comparar. Alguien dijo, el día que estemos en la presencia de Dios y lo que hemos pasado, hermano, la mera presencia de Dios, diremos, lo que padecí no fue nada con lo que Dios nos tiene preparado. Qué corazón y qué palabras de ánimo, hermanos. Gloria manifestada en nosotros. La gloria no es solo algo que veremos, hermanos, es algo que se manifestará en nosotros.
Dios nos dará, hermanos, un cuerpo glorificado que no tiene nada que ver con el pecado. Estas luchas que batallamos todos los días, usted y yo, con nuestra carne, porque esta carne se tiende al mal. Un día todo eso se va a acabar, hermanos. Dios nos dará un cuerpo glorificado. Estaremos en la misma presencia de Dios. Por eso Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que se manifestarán en nosotros. La redención no es externa, es transformadora, es gloriosa. El sufrimiento lleva a la gloria, la humillación a la exaltación. Pero estamos tan mal acostumbrados. Queremos gloria sin sufrimiento. Queremos exaltación sin humillación. No, así no es la vida cristiana. Y el ejemplo lo vemos en Cristo mismo. Dejó su trono de gloria, Filipenses capítulo 2, se humilló tomando forma de siervo hasta muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús doble toda rodilla. No hay exaltación sin humillación. Amén. No hay sufrimiento sin gloria. Hermano, eso debería de animarnos. Amén. ¿Qué está pasando? Usted quizás está pasando por alguna tribulación, algún sufrimiento. Ánimo. Lo que estamos pasando, esta leve tribulación, dice Pablo, no va a pasar. El dolor pasará, el problema pasará. Hermano, no vivimos en persecución. Mire, la vida cristiana aquí, por eso yo creo que es necesario que mande Dios persecución para ver en verdad cómo está nuestra fe. Para ver si en verdad vamos a seguir adelante. Ay, es que me da flojera levantarme, es un sacrificio levantarme, llegar a la escuela dominical. Le pregunto a aquellos que no vienen a la escuela dominical, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su amor a Dios? ¿Amén? El trabajo, bien, hasta tiempo. Si viniera persecución, hermano, ¿qué pasaría? Y Dios puede mandar persecución, no estamos muy lejos. Pero dice Pablo, si viniera persecución, ánimo. El sufrimiento presente no se comparará con las glorias venideras. La creación personificada, versículo 19. La creación personificada. Volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí Pablo, hermanos, presenta la creación personificada. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El día que, hermanos, que esa gloria venidera sea manifestada en la vida de los hijos de Dios. Pablo personifica la creación para describir una realidad profunda. El mundo creado no está funcionando como fue diseñado originalmente. Hay una expectativa, hay una tensión, hay un anhelo en la creación, hermanos, ardiente, no resuelto, pero que un día va a ser resuelto. La creación está ligada al destino, ¿verdad? O las consecuencias del pecado. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Esto revela que la redención humana y la restauración, hermanos, cósmica de esta tierra están conectadas. En el Antiguo Testamento leemos pasajes que describen la personificación de la creación. La creación puede llenarse de asombro. La creación se puede regocijar o llenarse de luto. Por ejemplo, Salmo 56:8, Salmo 66:1, Jeremías 4:28 nos hablan de eso, hermanos. La creación, dice el versículo 19, una vez más, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe, hermano? La creación gime por los efectos del pecado desde que Adán y Eva pecaron. El desastre entró al mundo por el pecado del hombre. El pecado trajo serias consecuencias, no solamente a Adán y a Eva, a la humanidad, sino también a la creación, hermanos. Sobre el hombre experimentó la muerte física, separación espiritual, posteriormente muerte física. Sobre Satanás, ¿verdad? Se declaró que iba a ser destruido. Y, hermanos, Satanás nomás se espera el día que va a ser lanzado al lago de fuego.
sobre la creación sufrió la maldición dada por Dios como consecuencia del pecado, hermanos. Génesis 3, 17 y 18. Si quieren conmigo rápidamente, Génesis 3, 17 y 18. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Ahí está, hermanos, una declaración de Dios. Maldita será la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Volviendo a nuestro versículo 19, porque el anhelo de ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vanidad como frustración, pero no inutilidad, hermanos. Versículo 20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad. Una vez más, vanidad como frustración por el pecado, pero no inutilidad. Dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Pero mira la última parte del versículo, hermanos. Note: en esperanza. La vanidad dice que la creación fue sujeta a vanidad. La vanidad aquí no significa falta de valor, de ninguna manera, sino frustración del propósito original. La creación no es mala, está afectada por una condición, consecuencia del pecado. Pero sabe una cosa, hermanos, dice que el versículo dice: sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sujeción con esperanza. Esta sujeción no es definitiva ni desesperanzadora en ninguna manera. Desde el inicio, hermanos, Dios la sometió en esperanza. El sufrimiento no es el capítulo final de la historia. La esperanza es uno de los temas principales en esta sección. La palabra esperanza en los versículos que leímos, hermanos, aparece 5 veces, del versículo 20 al versículo 25. Y continúa el pensamiento de la expectativa entusiasta de la creación del versículo 19, a diferencia de la humanidad caída que pone toda su esperanza en sí mismo. El hombre pone su esperanza en sí mismo en vez de Dios. Y esa confianza, hermano, lo lleva al fracaso. Pero la creación, hermanos, dice que es sujeta en esperanza. Y esa esperanza está en Dios, que un día Dios va a restaurar esa creación. Liberación futura y garantizada. Versículo 21, liberación futura y garantizada. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí está, hermanos. También dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad futura garantizada. Pablo afirma con certeza que la creación será liberada. No es una posibilidad, si acaso va a suceder, no es una afirmación. Es una promesa segura. Libertad compartida. Una vez más, Pablo vincula la liberación futura de la creación mostrada con la liberación de los santos. Como la creación dice que espera la liberación, la glorificación de los hijos de Dios. Porque cuando eso ocurra también, hermanos, la creación será libertada de la maldición, consecuencia del pecado. El énfasis de Pablo aquí no está en cuán glorioso es, sino en la gloria futura que esperan los creyentes. La gloria futura que ya miramos en el versículo 18, hermanos. La creación participa de la libertad de los hijos de Dios. Esto confirma nuevamente que la redención humana tiene consecuencias universales. ¡Qué bendición, hermanos! La redención humana tiene consecuencias universales. Aún la creación será restaurada. Y dice la palabra del versículo 22, gemidos de parto, no de muerte. Mire el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sigue hablando Pablo acerca de la creación, la condición, y dice la creación, gemidos de parto, pero no de muerte. La imagen es clave. Los dolores de parto no anuncian destrucción, ¿verdad? Y las hermanas
saben, y los padres también, ¿verdad? Los dolores de parto no anuncian destrucción, sino nacimiento. Ciertamente hay dolor, hay gemido, pero hay esperanza, hay gozo. El sufrimiento presente apunta a algo nuevo que está por venir. Es un proceso en curso. Dice Pablo, porque sabemos, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime aún. Dice, gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice la palabra de Dios. La expresión hasta ahora indica que este proceso continúa. Vivimos en medio de una historia que aún no ha alcanzado su culminación, hermanos. Pero un día, cuando los hijos de Dios sean glorificados y la creación misma sea restaurada, hermanos, el Señor estará obrando y completando su plan divino. Qué bendición. Eso nos da esperanza, eso nos da ánimo en la vida cristiana. El gemido del creyente, versículo 23, dice la palabra de Dios, versículo 23. Y no solo ella, hablando de la creación, hermano, en el contexto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención en nuestro cuerpo. Recuerda, hermano, esta exclamación que podríamos decir gemido que Pablo mencionó en el capítulo 7, cuando hablaba de la lucha que hay en la vida con esta carne, y Pablo hace una exclamación, un gemido podríamos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No solamente la creación gime, esperando la restauración de los hijos de Dios, que también será la restauración de la tierra, de la creación, pero dice también los hijos de Dios, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo. El creyente también gime. La fe, escucha, hermano, la fe no elimina el dolor ni la espera. La fe no elimina el dolor ni la espera. Mire, si alguien era un hombre consagrado, un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, era el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, ya miramos lo que él, tribulaciones, aflicciones, necesidades, pero todo eso era parte de la vida cristiana. Y dijimos que lejos de desanimarlo, era un mayor peso de gloria, su fe se afirmaba más. Dije, la fe no elimina el dolor ni la esperanza. La espiritualidad bíblica no reprime el sufrimiento. Yo nunca he pasado sufrimiento, hermano. Deme hombres de Dios que Dios los usó y que no sufrieron. Abraham, David, Daniel, Elías, Samuel, Pablo, los apóstoles. Todos, no hay ninguno que no haya experimentado el sufrimiento. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Sino que lo expresa con esperanza. Segundo a los Corintios 5:2 dice este pasaje, y por esto también gemimos, dice Pablo, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y por eso también gemimos, dice Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si la creación gime, hermanos, cuanto más el creyente, quien es el receptor de la obra redentora de Cristo. Amén. Adopción ya, pero todavía no. Dice el versículo 1:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Adopción, ¿verdad? Fuimos hechos hijos de Dios. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, los creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Adopción ya, somos hijos de Dios. Y todavía no, es un proceso que cuando estemos en la presencia de Dios. Pablo introduce una tensión clave. Ya somos hijos de Dios, amén. Dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Pero aún esperamos la plenitud de esa adopción, hermanos, cuando ya estemos en la casa de nuestro Padre, como dijo Jesús a sus discípulos.
en la casa de mi Padre. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. La plenitud de esa adopción que incluye la redención, hermanos, el cuerpo. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tiene nada que ver con el pecado. Y estaremos en la presencia de Dios. Esa esperanza corporal no solo es espiritual, hermanos. Dice la redención de nuestro cuerpo, versículo 23. Esperanza corporal, no solo espiritual. La salvación no culmina en escapar del cuerpo, sino en su redención, hermanos. Esto afirma el valor del cuerpo y de la creación. Y también, hermano, nos recuerda a la resurrección. Amén. Filipenses 3:21 dice el apóstol Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, dice Pablo a la iglesia de los filipenses, hablando de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperanza orientada al futuro. Versículo 24 y 25. Una esperanza orientada al futuro. Versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿verdad? Bueno, yo tengo la esperanza, pero si ya lo vi, ya no es esperanza. El problema de nosotros, los seres humanos, hermanos, que queremos vivir, ¿verdad? Por vista y no por fe. Queremos ver para creer, amén. Como Tomás, ¿no? Si no viera las cicatrices en las manos y en el costado, no creeré. Eso dice, yo soy Tomás. Pero la vida cristiana se vive por fe. Por fe creemos que voy a ir a la presencia de Dios. Por fe creemos que la Biblia es palabra de Dios y no contiene error. Amén. Y la misma Biblia lo confirma, la historia, hermanos, todo nos confirma que la Biblia es verdad. Por fe, hermanos. Y aún, hermanos, por fe debemos vivir la vida cristiana. Y dice Pablo, esperanza orientada a un futuro, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, que ya lo vi, hay que esperarlo, no tiene sentido. La salvación tiene una dimensión futura. Aún no vemos todo lo que Dios ha prometido, pero eso no invalida la certeza de la promesa y de lo que Dios ha dicho, hermanos. Esperanza que persevera. ¿Y qué ejemplo para nosotros, hermano, hablando de la esperanza? Fue Abraham. Abraham, casi 100 años, Dios le da una promesa que iba de él y de Sara iban a tener un hijo. 100 años, ya humanamente hablando, no es imposible, pero él creyó, dice en el libro de Romanos, creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Y pasaba el tiempo y no miraban que Dios contestara a la promesa que les había dado. Y sus cuerpos iban haciendo más ancianos. Esperanza contra esperanza, pero Dios cumple su promesa. Amén. Dios cumple su promesa. Hermanos, el Señor prometió que viene pronto. Debemos vivir a la luz de la venida. Debemos vivir como si el Señor viniera hoy. Si el Señor viniera hoy, mire, todos ahorita estuviéramos, Señor, perdóname todos mis pecados, y cuando debemos hacerlo todos los días. Esperanza. Esperanza que persevera. Esperar implica paciencia. La fe auténtica aprende a esperar sin desesperarse. Amén. Y mire, hermano, déjeme dar un ejemplo cotidiano de la vida. Por ejemplo, estamos en construcción y a veces usted está haciendo un proyecto en su casa y empieza y uno lo quiere terminar y luego sale esto y aquello y uno se desespera. Pero hoy vamos con paciencia. Mire, tarde o temprano el proyecto se termina. Amén. Y así es. Y la vida cristiana, hermanos, tenemos que confiar. Dios a su tiempo lo ha prometido, lo cumplirá. A veces nos desesperamos. No, confiemos en Dios. La fe verdadera se alimenta en esperanza. Se alimenta en esperanza. La esperanza nos hace confiar
en que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. La esperanza se ocupa de lo que no se ha cumplido, hermanos, porque lo que ya se cumplió, lo que Pablo agrega, la esperanza que se ve ya no es esperanza. Su propia definición exige que el objetivo de nuestra esperanza sea el futuro, esperanza, futuro. Como dice a continuación, ¿quién espera lo que ya tiene? Espero un carro, pues ya lo tiene, ¿qué va a esperar? ¿Amén? Eso difícilmente sería lógico. Nuestra vida presente en el Espíritu debe centrarse en esta esperanza futura. La esperanza no es una realidad orientada, ¿verdad?, al pasado, sino al futuro, hermanos. Y confiamos en Dios. Versículo 25, miren lo que sigue diciendo, hermanos. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué pasa, hermanos? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Con paciencia perseveramos, con paciencia estamos, ¿verdad?, a la expectativa de que tarde o temprano vamos a obtener lo que esperamos, hermanos. Si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Y sabe una cosa, hermano, en la vida cristiana se necesita la paciencia. Amén. La paciencia en la vida cristiana. En la obra de Dios se necesita la paciencia. En nuestra vida, hermanos, espiritual se necesita la paciencia. Y dice el apóstol Pablo que si, versículo 25, porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. El tema de la paciencia, hermanos, tiene que ver con resistencia, literalmente. Esperar ansiosamente con resistencia. Venga lo que venga, pase lo que pase. Seguimos esperando con fortaleza, resistencia. Sin embargo, en esos tiempos el Señor está más cerca que nunca de nosotros, hermanos. Amén. Nuestra salvación implica la esperanza de que nuestros cuerpos mortales se liberen algún día de la esclavitud, de la decadencia. Y con paciencia lo guardamos. Hermano, sea paciente. Amén. Seamos pacientes. En segundo lugar, vamos a mirar la oración intercesora del Espíritu Santo, por supuesto. La oración intercesora del Espíritu. Versículo 26 y versículo 27 dice la palabra de Dios. Versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, vemos la oración intercesora del Espíritu Santo a favor de los hijos de Dios. Y aquí, hermanos, Pablo reconoce la debilidad del hombre. Es reconocida en la vida del apóstol Pablo, no negada. Pablo reconoce que el creyente no siempre sabe cómo orar ni qué pedir. Por causa de la debilidad no descalifica. ¿Sabe qué hace la debilidad, hermanos? Dice la debilidad humana. Invita al Espíritu a interceder, a orar, a pedir. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu nos ayuda. Viendo ahí el versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu, hermanos, como intercesor. El Espíritu no observa pasivamente, intercede activamente. Dios mismo se involucra en nuestra debilidad humana, en nuestra fragilidad humana, aún como hijos de Dios. ¿Y de qué manera, hermanos, el Espíritu se involucra? El Espíritu obra en la vida de sus hijos. Dice el versículo, hermanos, al final, con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Que es difícil de expresarlos, hermanos, eso lo quiere decir. Esos gemidos no son confusión, sino comunicación profunda más allá de las palabras. La oración no se limita al lenguaje humano. La mayor bendición de nuestra vida de oración, por finito que sea, es que nunca estamos solos, hermanos, al orar. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, con gemidos indecibles. Dice el pasaje, hermanos.
Así que, hermanos, eso nos da más ánimo a nuestra vida de oración cuando vamos a orar. Señor, ayúdame, Señor, yo no sé qué pedir. Entonces, su Espíritu nos ayuda a interceder por nosotros al Padre. Oh, hermanos, qué bendición. A veces pedimos cosas que no sabemos lo que estamos pidiendo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Versículo 27 dice la palabra de Dios: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros pedimos cosas que muchas veces están fuera de la voluntad de Dios. O sea, lo que pedimos, lejos de ser para nuestro bien, muchas veces puede ser para nuestro mal. Señor, dame un trabajo donde gane mucho dinero. ¿Para qué? Y la oración podría ser diferente. Señor, dame un trabajo donde yo tenga tiempo para honrarte y servirte. Oh, cambia la oración, ¿verdad? Y Dios le puede dar un trabajo donde gane mucho dinero y pueda servirle, porque Dios es bueno. ¿Se da cuenta? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercesión conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede perfectamente, hermanos. Incluso cuando el creyente no sabe qué pedir, Dios no recibe oraciones equivocadas. El Espíritu intercede, hermanos. Intercesión conforme a la voluntad de Dios. Esto produce una seguridad profunda. Nunca oramos solos. Nunca olvide esto, hermanos. Nunca oramos solos cuando vamos a la presencia de Dios, ya sea en su hogar, en las mañanas, o aún cuando vamos a oración como iglesia, hermanos, oración pública o su oración privada. Nunca oramos solos. La oración es un privilegio sagrado y el tiempo de comunicación más profunda con nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos la presencia del Espíritu en nuestra vida de oración, y Él está intercediendo por nosotros. Es tan increíblemente reconfortante saber que nunca estamos solos cuando oramos. Amén. Nunca olvide eso, hermanos. Pero ustedes, Señor, si en mis peticiones, en mis necesidades no es tu voluntad, te pido que tú me enseñes, que tú me indiques. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Qué bendición, hermanos, tenemos. Y número 3, Dios obrando soberanamente por nuestro bien. Dios obrando soberanamente por nuestro bien. Versículo 28 al versículo 30. Versículo 28 dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una de las declaraciones más citadas. ¿Quién no ha oído ese pasaje? ¿Quién no lo sabe de memoria? Y estamos pasando por tiempos difíciles y viene ese pasaje: bueno, todo esto es para que obre para bien. Bueno, es uno de los pasajes muy conocidos, pero es uno de los pasajes más mal interpretados. Y sabemos que todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea que ese versículo no está diciendo que a todas las personas las cosas que les suceden les va a ayudar para bien. No, ahí, hermanos, hay una condición. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios con todo su corazón, está pasando por tiempos difíciles, pasa por situaciones, podemos confiar en que todo esto Dios tiene un propósito y obrará para bien. Amén. Eso es lo que te enseña ese pasaje. Si yo ando de borracho y luego me choco y me meten a la cárcel, pero esto es para mi bien. No, es consecuencia de mi pecado. Ahora, Dios puede usar en su soberanía y en su misericordia esta situación para que usted ahí en ese lugar pueda reconocer y buscar a Dios. Pero no puedo yo decir: es que este versículo aplica. No, porque si ama a Dios, ¿qué tiene que andar haciendo de borracho? ¿Sí entiende? Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué Pablo sufrió persecución? ¿Por qué Pablo fue puesto en la cárcel? ¿Por qué Pablo pasó peligros en el mar? Porque él amaba a Dios y haciendo la voluntad de Dios.
Y todo eso que pasó y que Dios permitió, y dice Pablo con toda seguridad, con toda certeza, obra para mí. Pablo en la cárcel, y lejos de que la iglesia, ¿verdad?, estuviera desanimada, la iglesia agarraba más ánimo para predicar. Que esa cárcel fue necesario. ¿Por qué? Porque ahí Pablo, ¿verdad?, obró esas circunstancias para bien, no solamente para Pablo, pero también para la iglesia, hermanos. Qué precioso pasaje, hermanos, con promesa. Pero hay una condición. Pablo no dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios obra en todas las cosas para bien en los que aman a Dios. El bien definido por Dios. El bien no es comodidad. El bien no es éxito ni ausencia del dolor. El bien es el cumplimiento del propósito de Dios eterno en la vida de los hijos de Dios que aman. Y muchas veces, hermano, a veces hay gente, yo he oído que dice, yo doy gracias a Dios por este dolor, por esta enfermedad. Que aman a Dios. Y en medio de esa situación que está pasando, él puede sentir la presencia de Dios, la mano, puede experimentar a Dios más cercano a él. Le voy a dar un ejemplo bíblico que usted ya lo conoce, Job. Dice Job 1:1 que era un buen hombre, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que amaba a Dios. Todos los días ofrecía holocaustos a Dios en la mañana a favor de sus hijos, porque sus hijos habían pecado contra Dios. Todos los días. Y usted sabe lo que le pasó a Job. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasó todo eso, Job? ¿Cuál fue el propósito? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. No tengo el versículo conmigo ahorita, pero Job dijo, a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí estaba el propósito de Dios. Que Job pudiera experimentar a Dios más cercano, más real en su vida. Lo conocía, lo servía, se apartaba del mal, oraba y hacía todo lo que un cristiano, que uno que ama a Dios tiene que hacer. Pero Dios permitió todo eso para que pudiese verlo más real en su vida, hermanos. Dios tiene propósitos. Y sabemos que los que aman a Dios. Así que, mire, hermano, preocupémonos por una cosa: amar a Dios. Si usted ama a Dios y de repente en la soberanía, voluntad de Dios, permite que pasemos por tiempos difíciles, pero si usted ama a Dios, puede descansar que todo estará para bien, que todo obrará para bien. Amén. Llamados conforme a su propósito. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La historia del creyente no es accidental, hermanos. Está inscrita dentro de un plan mayor, dentro de la voluntad de Dios, resuelta de su amor por nosotros, vinculado a su plan para nosotros. El plan divino garantiza que todo saldrá bien y será para nuestro bien. Qué precioso himno que escribió, ese himno que dice, de paz inundada mi senda hallaste, o cúbrala un mar de aflicción. Suerte cualquiera que fuere, diré, estoy bien con mi Dios, o tengo paz con Dios. El que escribió ese himno era un hombre de negocios que vivía en Chicago, y en una ocasión mandó a su esposa y a sus hijas a un viaje, y en aquel tiempo, ¿verdad?, en el mar algo pasó y murieron sus hijas. Su esposa pudo lograr salvarse. Le mandó un telegrama a su esposo diciendo, tus hijas han muerto. Y él inmediatamente tomó un barco y fue para reencontrarse con su esposa. Y el capitán, cuando iban en el mar y pasaron en el mismo lugar donde sus hijas murieron, le dijo, aquí fue. Y ahí fue, Dios le inspiró para escribir ese himno. Tengo paz con mi Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Llamados conforme a su propósito. Versículo 29, por favor, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que
fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Propósito central, hermanos, conformidad, conforme a Cristo. El propósito objetivo final de Dios no es solo salvar a nosotros, sino transformarnos, hermanos. El creyente está siendo formado a la imagen de Cristo. Cristo como modelo y primogénito. Dice una vez más, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Cristo es el patrón de la nueva humanidad. La salvación apunta a una familia semejante, ¿verdad?, a nuestro Salvador. Este versículo contiene una serie de 5 verbos que describen cómo Dios ha llevado a cabo su propósito salvador. Los 2 primeros son la presciencia, no presencia, presciencia, y la predestinación. Presciencia quiere decir que Dios tiene un conocimiento previo de todas las cosas. Y predestinación tiene que ver con ¿verdad?, destino. O sea que Dios tiene ya algo de antemano marcado para llegar acá. Y se está refiriendo aquí a este pasaje de predestinación. No está hablando de que, bueno, Dios escogió a unos para que sean salvos y a otros no. No, Él está hablando de que al salvarnos, Dios, el propósito, predestinación es para que seamos semejantes a su Hijo. Conforme a su Hijo. Es lo que Pablo está enseñando, hermanos. Entonces, predestinar sugiere marcar un límite de antemano. En el presente contexto, la predestinación no se refiere a la elección para la salvación, como acabo de mencionar. Más bien, Dios ha preordenado que los creyentes sean llevados a conformidad moral, a la semejanza de su Hijo. Amén. Y ese debe ser la mente, el propósito de usted y mío. Pregunta, hermanos, y con dolor al corazón podemos hacerla: soy más semejante a Cristo del tiempo que yo me entregué a Cristo. Porque esa es la meta, ese es el propósito el cual Dios nos ha salvado, hermanos. Si no, ya me le des perdón, sí, perdóname. Ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a ser como tú. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Gloria a Dios, hermanos. La cadena de la obra divina. La lista contiene 5 aspectos claves del control soberano de Dios sobre la salvación. Cada concepto cuenta como Dios tiene un control del proceso. Cambia a sus hijos de su estado pecaminoso. Bueno, antes de que no éramos hijos de Dios, ¿verdad? Éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. De un estado pecaminoso, Dios lo cambia a la redención y luego a la gloria. Este movimiento del conocimiento previo a la predestinación, al llamado, a la justificación y a la gloria muestra cómo su propósito y plan son siempre perfectos en la vida del creyente, hermanos. Amén. Dios no se equivoca, Él es Dios. Y Pablo describe la obra de Dios como un proceso completo, iniciando y siendo consumado por Él mismo, hermanos. No hay ruptura ni fracaso en la vida cristiana. Dios no solo conoció, ¿verdad?, y predestinó que seamos conforme a sus hijos, conforme al Hijo de Dios, a Jesucristo, sino que también los llamó, justificó y, hermanos, sí, glorificó. No dice glorificará, dice glorificó. ¿Qué enseña eso, hermanos? Glorificó. Dios da el hecho de que ya, hermanos, un hecho ya, que ya está, aunque todavía no es un hecho seguro. Qué bendición, hermanos. Por eso cantamos el himno aquel que dice: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Todavía no, pero ya. Amén. Y ahí estará usted si ha entregado su vida a Cristo. Ahí estaremos cantando a nuestro Dios. La gloria se manifestará y la presenta Pablo como algo pasado, porque está tan segura de que puede hablarse como un hecho ya consumado. Qué bendición, hermanos. Terminamos. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Como hijos de Dios hemos sido adoptados a su familia. Versículo 15, somos coherederos con Cristo. Versículo 17, hemos recibido el Espíritu como garantía de la redención final. Versículo 23, nuestras oraciones son tomadas por el Espíritu y respuesta ante Dios intercediendo, hermanos. Versículo 26, aunque somos pecadores por naturaleza, por la fe hemos sido perdonados.
¿verdad? Somos hijos de Dios, nuestra futura glorificación es tan segura que Dios habla de ella como si ya hubiese acontecido, hermanos. Y quiero terminar, este pasaje nos enseña con profundidad gloriosa que el sufrimiento no define el destino final. Amén. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que nos esperan. Otra profunda enseñanza: la creación y el creyente participan juntos de la esperanza. Amén. Diga el Señor, ese clamor, hermanos, será quitado. Otra enseñanza profunda: el Espíritu acompaña e intercede en nuestras debilidades. Otra enseñanza profunda: Dios obra soberanamente en medio de todo dolor. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y otra enseñanza, hermanos, el propósito final es conformarnos a la imagen de Cristo. Y la obra de Dios es completa, segura y gloriosa. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.